Y el Señor me dice que cuando nosotros comprendemos este misterio del rito de la misa, comprendemos de que todo está revelado en ese misterio y no necesitamos más nada que la lealtad absoluta al Señor, manteniendo permanentemente el sacramento de la reconciliación y manteniendo esa Eucaristía en nosotros lo más que podamos. Si podemos todos los días sería el tesoro más grande, porque Él dice que cuando la Eucaristía de una persona que está en gracia de Dios está dentro de nosotros, hasta los santos del cielo están arrodillados adorando al Señor que está en ese sagrario temporal que somos nosotros del Señor en la gracia. Entonces, ¿cómo es de grande el Señor y la presencia del Señor? Que el cielo entero se arrodilla. Por eso se dice, toda rodilla en el cielo y en la tierra se hinque ante el Señor. Y eso es lo que sucede. Cuando el Señor muestra eso, muestra el tesoro tan grande que está aquí en este sagrario al frente de nosotros en este momento. Ahí tenemos nosotros todo realizado. Está acá, en esta iglesia, en este sagrario. Por eso siempre tenemos que darle gloria al Señor por la redención en nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, para terminar, les voy a contar 2 pecados que yo escogí como importantes para compartir. El Señor me muestra todos los 10 mandamientos y cada acción en cada mandamiento, las ataduras intergeneracionales, pero no terminaría de contárselos en mucho tiempo. Por eso, para resumir, les digo que aparece una mujer. Yo acabo de ser redimido de un pecado y regreso al agua. Me encuentro en un territorio del mal impresionantemente doloroso y horrible, porque los demonios que hay en ese territorio donde yo caigo son lo más vicioso y horrible que ustedes se puedan soñar, porque es un pecado de la carne. Veo una mujer de 22 años que aparece en un salón grande de la Universidad de Hamburgo, y aparezco también yo a los 22 años. El Señor me muestra esa escena para mostrarme ese pecado de la carne. Los demonios que participaron y que estaban presentes en ese instante de ese pecado están todos de fiesta conmigo, porque me dicen que de eso nadie en el cielo va a interceder por semejante inmundicia de pecado. Y como yo estoy en pecado mortal, yo llevo 35 años sin confesarme. O sea, yo estoy lleno de demonios, completamente lleno. Y cuando miro ese pecado, me doy cuenta que ella y yo, esta actriz alemana, compañera mía de teatro en la universidad, habíamos decidido en la cafetería de la universidad de que como el acto, esa obra de teatro que estábamos ensayando tenía tanta sexualidad, entonces lo mejor era consumar el acto para que fuera más real la obra, lo cual era mentira, que todo lo que queríamos era hacerlo. Pero yo estaba cometiendo un adulterio, que yo estaba casado. Y cuando empieza a manifestarse esto al frente del cielo entero, el dolor es tan espantoso, nosotros nos convertimos en una sola persona. Yo no podría nunca explicarles a ustedes este misterio, pero los pecados de la carne son por dentro de nosotros, están metidos dentro de nosotros. La persona con que nosotros pecamos habita en nosotros, se une a nosotros, a no ser de que nosotros reparemos ese pecado aquí en la tierra. De lo contrario, al presentarnos ante el tribunal de nuestro Señor, cada pecado en la carne está unido a 2 personas. Y olvidémonos de las orgías. Aquellas personas que han participado en grupos sexuales y todo, pues van a aparecer metidos en 4 cuerpos y es algo espantoso. Yo aparecía con 4 brazos, 4 piernas, 4 ojos, no podía separarme de esta mujer. El dolor era tan grande y tan espantoso, la vergüenza tan increíblemente grande y los demonios tan poderosos que yo nunca soñé que me pudiera liberar de ese pecado. Sin embargo, el Señor siempre me perdonó. Lo que sucede es que, a pesar del amor tan grande de Dios, de la misericordia del cielo entero por salvar esa alma, sin embargo, el alma misma se condena, porque yo, si hubiese vivido todo mi juicio, que obviamente no lo viví, los pecados míos de la carne eran tan grandes y tan largos, porque yo viví una vida de farándula, de artista, decadente, y para mí la sexualidad fue algo, las mujeres para mí fue algo del plato en la mesa diaria. Y entonces, si yo hubiese vivido todo eso, yo no hubiese sido capaz de soportar la fortaleza del mal sobre mí y la vergüenza de tanto pecado. Yo mismo me hubiese escondido en la oscuridad y me hubiera condenado. Entonces, el último pecado que voy a compartir es el de la lengua. La lengua también es parte de nuestra carne. El Señor dice, si Cristo toma carne para reparar en la carne lo que se daña en la carne con el pecado, Satanás toma carne
para dañar en la carne lo que se daña en la carne con el pecado, porque Satanás es exactamente lo opuesto al Señor. Entonces él se establece en el cuerpo humano para dañar, y la lengua es uno de los instrumentos más grandes del demonio para dañar, no solamente para dañar el que es dueño de la lengua, sino los que escuchan esa lengua. Entonces, cuando no estamos en gracia de Dios, lo primero que hace una persona cuando abre los ojos y no está en gracia de Dios es ofender al que está al lado, o sarcástico, o estar protestando contra todas las cosas que le pasan en su vida, quejándose, levantando, como se dice, construyendo mala sangre por todas partes con todo lo que dice, protestando, maldiciendo, palabras vulgares, estableciendo infierno, dice el Señor. La lengua que está en pecado proclama palabra de infierno, palabra de Satanás en todo lo que dice. Le quita la sonrisa a un niño, la sonrisa a un anciano, le quita la esperanza al otro, le roba el espacio al otro, maldice a sus propios hijos o hermanos. ¿Cuántas personas le dicen a un hijo, este es un mentiroso, nunca va a hacer nada, este no va a poder con nada, este es un pobre diablo? Y maldicen a la propia familia, a los propios amigos. Porque como para la mayoría de la persona, el que está en pecado está enamorado del mundo. Y para él, el único ser importante es el que ha triunfado en el mundo. Aquel que tiene dinero, poder, fama, es el hijo preferido, o el hermano preferido, o el amigo preferido. El otro es un pobre diablo, porque no tiene nada en el mundo. Esa persona no vale nada para el que está en pecado. El que está establecido en el edificio de la vanidad y de la pretensión del demonio, todo lo que no está en triunfo es un fracaso. Y lo que es un fracaso es para despreciar, porque no vale nada, porque no tiene mundo. Y si no ha conseguido mundo, es un pobre diablo. Lo que no sabe esa persona es de que ese es un ángel, porque esa persona que no está establecido en el mundo, está establecido en Dios con toda seguridad, a no ser de que pertenezca al territorio de los miserables. Porque el Señor dice que hay dos clases de pobreza. Una, la pobreza de Dios, que es el pueblo escogido, que el Señor le dio la gracia de no necesitar nada más que lo que necesita para subsistir. ¿Cuántas veces no vemos nosotros la belleza de una ama de llaves que brilla por todo el amor que tiene, bendice todo lo que limpia en la casa, corre a servirnos y hace todo en perfecto amor? Porque el Señor le dio la gracia y la bendición de no necesitar nada más que lo que necesita para su sustento. ¿Cuántas veces nosotros encontramos al miserable? Aquel que no tiene nada pero quiere tener todo y está tan bravo por no poder conseguirlo que es como un limón, es un ser amargo y atormentado porque está lleno de envidia, de rencor, de frustraciones, de resentimientos, se desquita de todo el mundo. Él dice que esa es la peor plaga que hay sobre la tierra, son los seres miserables, porque esos son los que no tienen nada y quieren tener todo y culpan a toda la humanidad por no tener lo que quieren. Entonces eso quiere decir que también en las riquezas materiales se glorifica el Señor. Hay seres que tienen abundancia material y son tan buenos como aquel pobre que tiene el beneficio de no necesitar, porque hay muchos ricos que son santos y que son buenos, que utilizan su dinero y su poder para ayudar a la humanidad. Por eso no estamos discriminando aquí diciendo que todo rico es malo o que toda persona que tiene poder es mala, porque eso no es verdad. El Señor establece en esto una justicia perfecta. Entonces el demonio toma la lengua como látigo y castiga a la gente. Por eso aquel que está utilizando palabras que no son de Dios contra la humanidad está ayudándole al diablo y es simplemente una marioneta de Satanás. Y con eso daña todos los días. Él me pone un ejemplo para que todos sepamos, para cerrar esto. Coloquémonos en la fila de un banco y vamos a un cajero a pagar algo o a hacer alguna transacción. En esa fila hay una persona atrás de nosotros que está protestando contra todo. Protesta contra el banco, contra el cajero, contra el clima, contra el alcalde, contra todo lo que pasa. Y está hablando y empieza a contagiar a todas las personas en la cola. Cuando llegan del cajero lo insulta porque se demoró mucho, porque los problemas del banco, lo culpa de todos sus problemas, y después ese cajero le dañan la vida al cajero y el cajero empieza a insultar a todas las personas que llegan en el día. Al final del día esto se formó en una cadena y al final del día crece tanto todo este espíritu del mal que va comunicado a través de esas palabras que de pronto llega a oídos de un violento y ese violento termina matando a alguien. Entonces, cuando nosotros nos presentamos ante el tribunal del Señor, no nos presenta la primera palabra, sino la consecuencia de la última palabra,
que fue la que inició desde el principio. Por eso la consecuencia de lo que decimos nosotros paga el final y nos presenta al muerto. Ese muerto se presenta para nosotros como consecuencia de lo que dijimos en la mañana en el banco cuando estábamos protestando. Por eso, ¿cuántas veces nosotros le decimos a un ser humano algo que le quite la paz, que le quite el amor, que le quite la esperanza, que le quite la actividad, que le quite el espacio, cualquier cosa, y esa persona por culpa de eso le daña la vida a otras cuantas personas? Y la actividad que nosotros recreamos en el mal es ilimitada porque la administra Satanás para dañarnos el alma a nosotros y a los demás. Voy a mostrarles un acto de misericordia para darle un equilibrio a esta charla. Estoy en el colegio en primaria en mi pueblo y estoy en recreo abrazando a un niño inválido que normalmente le pegaban todos los niños. Yo, por alguna razón y gracia de Dios, me imagino que de mi ángel guardián, lo protegía en los recreos. El Señor me mostró esa escena donde yo estoy abrazando a ese niño para que no le peguen. Y cuando estoy abrazando a ese niño, todo lo que apareció en el territorio del demonio, el Señor no lo miró. Él estaba mirando ese abrazo. Y yo tampoco viví ese territorio del infierno, porque el Señor me habilitó todo lo malo de ese estado en el abrazo que le di al niño. Y ahí está el amor de Dios que se glorifica en la misericordia, en el amor al prójimo. Por eso Jesús estableció el decálogo, lo estableció en 2, y dice: amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y ese es un tesoro para que estudiemos bien, porque ahí está el secreto de nuestra salvación, si nosotros lo practicamos. Después de esto, esta visión desaparece, yo regreso al cuarto de los murciélagos, con convulsiones que parece que hubiera regresado a una cárcel, y más adelante estoy un día más en esa cueva, permanezco 5 meses y medio más secuestrado, caminando por la selva con estos bandidos. A los 4 meses y medio pagué lo que pude, porque yo no tenía lo que ellos me pedían, y esperé 45 días para que otro frente de la FARC mandara las órdenes de ejecución, para que me mataran. Obviamente que nuestro Señor tenía otro plan conmigo, y un día me abandonaron en una carretera. Después de esto, que sucedió hace 2 años y medio larguitos, que es la liberación, yo tuve una confesión de 35 años con un franciscano renovado. Y empecé este acto de conversión porque el Señor me transformó completamente con esta experiencia que tuve yo. Solo que yo pensé que era para mí solito y pensé que era un secreto entre el Señor y yo. Estaba convencido que Él me había salvado la vida para que yo reparara el pecado que yo vi y cuando me presentara ante Él ya estuviera preparado. Entonces resulta que yo estuve 2 años en silencio, que nunca compartí esta experiencia con nadie. Yo estaba viajando entre Los Ángeles y Colombia con frecuencia, pero en silencio. Yo era como un espía de grupos de oración, porque entraba a escuchar, a aprender, pero nunca hablé de esta experiencia. También aprendiendo a ser católico, a disfrutar de los tesoros de mi iglesia, de nuestra iglesia, que es tan grande y tan poderosa y tan hermosa, y también aprendiendo a vivir ya dentro de esa gracia del Señor. Yo pensaba que era muy pretencioso que un pecador como yo, que vivió hasta los 47 años en paganismo completo, adorando al mundo y a mí mismo sobre todas las cosas, no creía posible que me parara al frente de una comunidad y decirles que yo vi al Señor y que el Señor me enseñó. Yo no creía que era posible. Además me parecía muy pretencioso también. Pero también encontraba otro obstáculo, que no sabía si yo era capaz de expresar en palabras humanas lo que yo viví a nivel divino. Eso también me parecía imposible. Pero el Señor tenía otros planes y el año pasado vine por 15 días a Colombia a hacer una diligencia personal y en Semana Santa, en la iglesia de Lourdes, el Señor empezó a manifestarse y a mostrarme que todo lo que Él me dio era para compartirlo. A mí me aterraba la idea de hacer eso, que no sabía cómo hacerlo, pero no había otro camino que seguir la voluntad de Dios. Y por eso estoy acá compartiendo con ustedes esto. Espero que se les haya ampliado muchísimo el corazón al lado del Señor, en presencia del Señor como estamos en esta mañana. Aquellos que no estaban muy fuertes, que se fortalezcan; los que estaban fortalecidos, que se enriquezcan; y en general lo único que podemos pedir es que el Señor nos bendiga a todos, que tenga misericordia de nosotros y que no nos dejemos engañar en este mundo que muy pronto va a pasar y tenemos que alimentar lo que vive y administrar lo que muere.
que no lo hagamos al contrario, que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Hay una pequeña solicitud de que yo les contara que cuando veo a la Virgen María, yo me sentía como unido a un cordón umbilical y parecía como si a través de ese cordón umbilical se alimentara todo lo que venía del cielo hacia mí y todos mis impulsos fueran a través de ese cordón umbilical hacia María, exactamente como si fuera un feto metido entre el vientre de María. Yo lo único que puedo certificar es que María es la puerta del cielo. Con eso les puedo decir todo. Amén.